¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora este viernes 3 de mayo, viernes con cara de martes, comentábamos acá antes de empezar, pero nosotros listos y dispuestos para empezar con una nueva entrevista en profundidad. Y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok, @llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-53043903, más 569-53043903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de agricultura. Mara Seguini, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú, José Francisco? Muy bien. Ya, como bien decías tú, este viernes con sabor a Marte, uno nunca sabe, pero Los feriados está hacen raro. eso. Pero además Sí. ya el día terminó. Eso implica que empezamos el fin de semana. Exactamente. Pero a nosotros nos queda Así mucha agua es. bajo el puente y ya nos acompaña nuestro invitado este viernes de entrevista en profundidad. Está con nosotros David Bravo, el director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales. ¿Qué tal, David? Bienvenido a Llegó la Hora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy Bienvenido. bien, muchas gracias. Partamos con este estudio, un análisis de los últimos datos del mercado laboral. Hemos conversado anteriormente en el programa, David, tú habías mencionado una alerta o una emergencia laboral no declarada. Esto ha sido tomado por muchos actores, excepto por aquellos que los deberían tomar, que ha sido en el gobierno. ¿En qué consiste esta emergencia laboral, en tu opinión? Es una emergencia laboral que comenzó prácticamente cuando comenzó la pandemia. Estamos hablando de marzo de 2020. Esto llevamos más de 4 años. Y que alcanzó su punto más álgido, el peor, digamos, fue en mediados del 2020, cuando tuvimos una pérdida de más de 2 millones de empleos, 2.100.000 empleos o algo así. Eh, Como en toda crisis, viene una recuperación, ¿cierto? Tanto porque las condiciones que llevaron a eso se empiezan a subsanar, aunque luego de la pandemia sabemos que fue largo. Pero esa recuperación lleva 4 años y aún no se completa. Eh, y, y si bien es cierto, el gobierno y en general los gobiernos, porque esto no es solamente de este gobierno, los gobiernos se guían por la tasa de desocupación, es un muy mal indicador desde que partió la pandemia, porque la tasa de desocupación está subestimada de manera significativa, porque la voluntad de participar, la búsqueda de trabajo se vio muy afectada con la pandemia, primero por razones sanitarias, pero como que se quedó un poco pegado, ¿no? Entonces, la tasa de desocupación es más baja de lo que debería ser. Mi estimación hoy día, que estamos en un buen momento, este ha sido un buen momento, este es el mejor momento de los últimos 4 años en el que nos encontramos. La tasa de desocupación corregida por los empleos que faltan es de 10,4%, no de 8,7%, ¿cierto? Pero este es el mejor momento. O sea, estamos en crisis, digamos, como hemos estado desde el 2020. Y en febrero del 2022, enero del 2022, antes que asumiera el nuevo gobierno, yo me acuerdo escribí una columna, en la tercera, donde en realidad manifesté mi preocupación. Dije en realidad que no se nos olvide que estamos en una emergencia laboral. Porque si nos vamos a dedicar a mirar la tasa de desocupación, sin embargo, desde ahí en adelante, bueno, he seguido cada cierto tiempo haciendo estos reportes. Lamentablemente, aún seguimos en emergencia laboral. ¿Y por qué estamos en emergencia laboral? Primero, porque tenemos, aún tenemos una proporción de personas en edad de trabajar inferior a la que están ocupadas, que es inferior a la que teníamos antes de la pandemia. 57% dijo el INE el día martes pasado, de las personas en edad de trabajar tienen un empleo. Antes de la pandemia, 58,2%. ¿Cuál es la diferencia? Ese puntito, 1,2 puntos, ¿qué quiere decir? Quiere decir 198.000 empleos. Eso es como lo que nos falta. Segundo, uno puede decir, bueno, pero esto le pasa a todo el mundo. Por supuesto que le pasó a todo el mundo durante la pandemia, en todo el mundo, ¿cierto? Hubo una caída, pero
Somos en este minuto uno de los 3 países de América Latina que todavía no recupera su tasa de ocupación prepandemia. América Latina como un todo recuperó su tasa de ocupación Ujú. prepandemia. América Latina nunca ha sido una vara muy alta. Por supuesto, entonces Chile es uno de los países que todavía sigue con esta tasa baja y todavía bastante lejos de llegar a la meta, de poder recuperarla. Eh, y otro elemento también, diría yo, es que mirémonos con nosotros mismos. O sea, la tasa de ocupación es de 57%. Tenemos que ir para atrás y vamos a llegar hasta el año 2012 para encontrar un periodo donde la tasa de ocupación fue tan baja. O sea, en verdad, la situación del mercado laboral en Chile hoy día es equivalente a la que tuvimos el año 2012 en términos de porcentaje de las personas ocupadas. O sea, este es un retroceso de 12 años, digamos. Mm. La buena noticia es que hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, el retroceso era de 14 años o algo por el estilo, ¿cierto? Pero ese no es un gran consuelo, creo yo. Pero si uno lo quiere mirar positivamente, sí es cierto que en los últimos 5 meses hemos tenido un alza y de hecho durante buena parte del 2023 tuvimos una tasa de ocupación de 55,5%, en los últimos 5 meses empezó a subir y efectivamente este mes fue 57, comparado con el mes anterior 57, lo cual está bien, digamos, probablemente se hizo un ajuste efectivamente hacia el tema de la recuperación en la que nos encontramos, digamos, pero la pregunta es si uno cree que esto se va a resolver solo. Yo creo que no se va a resolver solo, no se va a resolver con el puro crecimiento, que no es tampoco un gran crecimiento el que vamos a tener el 2024, ¿cierto? Y por lo tanto, bueno, vamos a seguir con emergencia laboral, ¿hasta cuándo? Eh, eh, bueno, y sumado a eso, perdonen que me extienda, tal vez es más entretenido que ustedes pregunten más, pero quería simplemente terminar diciendo, emergencia laboral, según lo que el presidente mencionó en la NADE, ¿cierto? Donde dijo, pongámonos metas muy desafiantes, y dijo, mira, 700.000 empleos dentro de este gobierno, ya llevamos 460.000, o sea, en el fondo el presidente está diciendo 240.000 empleos, esa sería la meta que tiene el gobierno al parecer, 240.000 empleos de aquí a 2 años más. Bueno, sumarle 240.000 empleos de aquí a 2 años más con la población en a trabajar que está creciendo, equivale a decir, lamentablemente, que vamos a seguir en emergencia laboral al término del gobierno. O sea, para mí, aparte de los cálculos que yo creo que no se lo hicieron bien al presidente, digamos, ¿cierto? Y no creo que sea, pues, digamos, creo que más bien tiene que ver con los equipos. Pero lo que a mí más me convence de esto es que el problema es que creo que no hay conciencia de que se está en una emergencia laboral, si no se estarían haciendo bien los cálculos, Mm. ¿no? De cuántos empleos te faltan, si te vas a comprometer, pensar que esa es una meta desafiante, cuando en verdad yo creo que más bien una meta desoladora, digamos, pensar que a esa altura de la vida, en 2 años más, va a ser el único país del mundo, probablemente mundial, digamos, que no va a haber recuperado su prepandemia y que eso es una meta desafiante. Evidentemente eso no es así. Esos cálculos están mal hechos, hay que hacer bien los cálculos, hay que ponerse metas desafiantes, estamos muy de acuerdo. Eh, pero por eso he hablado de emergencia laboral, porque Claro. creo que hay que tomar en cuenta eso, hay que tomar en cuenta dónde estamos y de nuevo afecta a toda la agenda del gobierno, ¿cierto? O sea, si uno no toma conciencia que está en emergencia laboral, actúas como que si estuviéramos bien. David, pero a ver, en esa misma línea, el, muchas veces no es que no se sepa que se está en una emergencia laboral o de cualquier tipo a nivel económico, sino que más bien es mejor dar las cifras positivas en base un poco a lo que a la aprobación de la población. Pero mi duda es si vemos que alrededor del mundo esto se ha ido recuperando, o sea, se han estado tomando medidas responsables para la recuperación de empleo post pandemia. ¿En qué está fallando Chile? ¿Qué es lo que Chile no está haciendo o o cuáles son las políticas públicas que no se están implementando para corregir esta Mm. crisis de empleabilidad? Bueno, de todas maneras yo creo que va a quedar una reflexión que tal vez la vamos a poder hacer 2 años después, ¿cierto? De por qué tomó tanto tiempo, en el caso de Chile, recuperar su situación prepandemia en el contexto internacional, ¿cierto? ¿Qué de distinto tiene Chile que generó esta situación?
Y yo creo que eso tiene mucho que ver con las particularidades de Chile en el periodo de la pandemia, prepandemia, ¿cierto? Eh, eh, Probablemente esto tiene que ver con el enorme daño que generaron los retiros, ¿cierto? Que generó tales desequilibrios que luego, bueno, está esta política del Banco Central, hubo que hacer el ajuste a la inflación, pero todo eso es particularmente doloroso y a la larga tiene efectos reales. La gente lo sintió a través de los precios que pagó, digamos, ¿cierto? Ujú. Con la inflación, pero también, de alguna manera, lo está sintiendo en que esta transición hacia un mercado laboral equilibrado le está tomando mucho más tiempo y hay personas de por medio, ¿cierto? Hay personas que no tienen empleo. Bueno, se tendría que hacer la reflexión de por qué Chile, ¿cierto? Esta crisis se hizo tan larga. Eh, pero Pero el tema de la emergencia laboral, yo creo, lo he mencionado así porque creo que uno tiene que tomar conciencia del problema en el que estamos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, no declarar la emergencia, creo yo, implica, uno, que cosas que se deberían estar haciendo no se están haciendo. ¿Cuál es la medida más pro empleo? ¿Qué medidas pro empleo tenemos que se han tomado? La única medida que hay es una antimedida, que básicamente fue en septiembre del año pasado, que básicamente se acabó el IFE laboral. O sea, había IFE laboral, ¿cierto? Haber eh, terminado el IFE laboral es una medida que es como todo lo contrario que uno habría esperado, ¿cierto? Uno habría esperado que más bien se fortaleciera o tal vez se pusiera o el IFE se focalizara, por ejemplo, en todas las regiones de la zona sur donde está concentrada la emergencia. La emergencia está en la región de Coquimbo, o sea, están en el informe, ¿cierto? Como dónde están los problemas, los bolsones de personas, Mm. digamos, sin empleo, están en Coquimbo, Ñuble, en Biobío, en la Araucanía, están lo en ese tengo aquí. segmento de la zona sur, Mm. son muy fuertes, ¿cierto? Entonces, eso sería ideal como, por ejemplo, decir, mira, tomemos un instrumento como el que tuvimos, como el IFE laboral, o llámenlo como quieran, ¿cierto? Y que básicamente es un incentivo a las personas a encontrar empleo, a incorporarse a empleos formales, y mantengámoslo vivo en esas comunas, por ejemplo, en esas regiones, ¿cierto? Donde está más complicado. No le vamos a poner a todo el mundo, digamos, o en las regiones del norte, digamos, la Tarapacá o Antofagasta, donde ya se alcanzó esa situación pre-pandemia. Eh, en cambio, bueno, tenemos una antimedida, que básicamente no, se acabó el IFE laboral y lo que sabemos ahora es que se está analizando cómo hacer como un rediseño de todos los subsidios laborales, el subsidio al empleo juvenil, etcétera, pero el rediseño, digamos, lo tendremos para después de la pandemia, ¿cierto? Cuando lleguemos a ese tiempo de pandemia, cuando necesitamos hoy día los instrumentos. La segunda cosa es cuando tú no estás consciente que estás en una emergencia, tomas medidas como si no estuviéramos en emergencia, ¿cierto? Y eso, a mi modo de ver, ocurre con el salario mínimo, aumentar excesivamente el salario mínimo, agresivamente el salario mínimo, como lo representó el aumento que ya tuvimos y el Ujú. que viene ahora, 500.000 pesos, que fue un adelanto. Se toma como una medida beneficiosa el haber adelantado el aumento del salario mínimo un par de años, porque el compromiso del gobierno era hasta fin del gobierno, ¿cierto? Pero se adelantó 2 años. Bueno, eso es exactamente lo que no hay que hacer, yo creo, si es que queremos que las personas que no tienen empleo lo tengan, digamos. ¿Cuáles son esas personas? Ahí en el informe está especificado como ese déficit de personas, 198.000, está muy concentrado en jóvenes y en personas mayores de 55 Mm. con baja educación. ¿Quiénes son esas personas? Son típicamente las personas que ganan el salario mínimo, las que Salario están mínimo. ahí. Entonces, uno piensa que subiendo el salario mínimo agresivamente va a ayudar a esas personas a encontrar empleo. Es todo lo contrario que hay que hacer, ¿cierto? Básicamente lo que vamos a hacer es que una muy buena medida para los que logran conservar el empleo, pero lamentablemente no es una medida para tomar cuando estamos con una situación de emergencia laboral. Y entonces, sumémosle a eso los otros elementos, ¿cierto? O sea, si bien es cierto, se moderó inicialmente la estadía de las 40 horas, todo de un viaje y todo eso, digamos, y se está haciendo de manera gradual, consideremos igual que subir, o sea, bajar una hora es un aumento en costo laboral de 2,3% para las empresas. Tengo que pagar lo mismo, ¿cierto? Con una hora menos de trabajo.
2,3% de aumento en costo de las personas. eh, y consideremos también que, por supuesto, las otras expectativas que hay respecto del costo de la reforma de pensiones, ¿cierto? Entonces, en verdad, Ujú. se ven mayores costos laborales en perspectiva. La medida del salario mínimo, eh, la pregunta es, ¿dónde están las medidas pro empleo? Mm. No se ven. Bueno, estamos conversando con David Bravo, el director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. Vamos a seguir conversando con él sobre este interesante análisis de los últimos datos del mercado laboral, pero nos vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora. Y seguimos nuestra entrevista de viernes de entrevista en profundidad con David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. David, quería preguntarte a propósito de si uno le hace un doble clic a la cifra de ocupados. Es decir, también tenemos esta cifra, existe este déficit y cómo está siendo la calidad del empleo que está produciendo nuestro país. Es decir, esta cifra que da el presidente de más de 400.000 empleos, ¿de qué características tienen? Habla de que la economía ha logrado recuperar esos empleos, hay un porcentaje alto de empleos públicos, hay informalidad, cuenta propia. ¿De qué características tiene ese empleo? Bueno, eh, un elemento de calidad es el tema de la formalidad, ¿cierto? La tasa de informalidad en los datos que presentó el INE el martes pasado, 28,1%. Es un alza respecto del 27,4 o 27,6 que había tenido en los meses anteriores. Sin embargo, la tasa de informalidad sigue siendo inferior al 29%, que fue lo que tuvimos pre-pandemia. O sea, lo que ocurrió ahí fue que pre-pandemia 29 de 100 empleos eran informales según la forma como mide formalidad del INE. Y lo que ocurrió con la pandemia fue que la informalidad llegó a sus mejores niveles, perdón, la formalidad llegó a sus mejores niveles justo en el momento más álgido de la crisis. Tuvimos ahí una informalidad de 22%. O sea, y la razón es la siguiente, ¿cierto? Porque en el fondo 29, 28% ahora, ¿cierto? Es de 100 ocupados, ¿cuántos son informales? La crisis que tuvimos fue de pérdida de empleo, ¿cierto? Y los empleos que más cayeron fueron los informales, de inmediato desaparecieron. Claro. Y por lo tanto, de los que quedaron trabajando, ¿cierto? Los informales fueron menos. Por eso es que comillas, la formalidad como indicador no es un indicador per se que uno tenga que simplemente llegar y tomarlo, digamos, ¿cierto? Hay que mirarlo junto con el otro. ¿Y qué ha estado pasando desde ese momento, digamos, que fue donde tuvimos la pérdida gigante de empleo y la aparente mayor formalidad de los empleos que quedaron? Que la informalidad ha ido subiendo. Entonces lo que uno está viendo ahora es que efectivamente está subiendo la informalidad, ha estado subiendo gradualmente la informalidad y va a seguir subiendo, yo creo, va a seguir subiendo hasta 29%, digamos, claro, si sube más de 30 probablemente ya estaríamos en una situación extraña, pero digamos, no es ninguna, para mí no es ninguna noticia que la informalidad siga subiendo y va a seguir subiendo hasta el 29, va a seguir subiendo probablemente hasta que terminemos de recuperar los empleos, vamos a volver a como estábamos antes, lo cual quiere decir que no sea un problema, no quiere decir que no sea un problema, obviamente es el mismo problema que teníamos estructural, súper relevante en el mercado laboral de Chile, de la informalidad, y lamentablemente no hemos estado ni siquiera pudiendo abordar ese problema porque estamos hoy día en una situación de emergencia, ¿no? Además, donde el tema del número de empleos es el más importante. Entonces, sobre la calidad de los empleos, sí, o sea, efectivamente ha ido incrementándose la informalidad, pero insisto, no estamos en una crisis que no se ha visto nunca antes, nada, o sea, simplemente estamos incluso bajo el nivel que teníamos antes de la pandemia. Y ahí, pero en el doble clic a estos 400.000, un poco más de empleos que se han creado entre el sector público y privado, Sí, ¿cómo se ha dado esa relación? Mm. sí, generó harta noticia eso, porque efectivamente los datos del INE el año pasado
Tuvimos algunos años donde el crecimiento anual de los empleos, el sector público fue muy importante. Claro. Tuvimos un incremento de hasta 100.000 empleos, Ujú. ¿cierto? Y 80.000, entre 80.000 y 100.000 empleos en los meses donde eso más ocurrió. Hoy día ya estamos mirando, cuando miramos el incremento en 12 meses, prácticamente el aumento cuando se mira a nivel de 12 meses, la recuperación de empleos que ha habido ha sido de 325.000 empleos. De esos, 14.000 son del sector público. O sea, ha bajado, ¿no? Ha bajado Ese incremento, claro. Pero fuertemente. ahí, en términos de cómo se mide, ha bajado, pero no deja de sumarse a esos 100.000 empleos que ya se crearon en otros años. O sea, seguimos creando, aunque sea una tasa más baja, se siguen creando empleos públicos que Sí. no necesariamente es beneficioso O sea, mira, como, o real para las cifras de creación de empleo de la economía como ecosistema. sí, claro, pongámoslo así, si miramos a nivel de los asalariados, trabajadores dependientes, ¿cierto? Que teníamos antes de la pandemia, eh, como porcentaje de la población en edad de trabajar, los asalariados privados todavía no recuperan su tasa prepandemia, mientras Claro. que lo del sector público está un poco por arriba Efectivamente tenemos más asalariados públicos que los que equivalentemente teníamos, ¿cierto? Como proporción de la población en edad de trabajar en 2020, antes de la pandemia. Así que eso es cierto. Ahora, esta discusión fue útil, creo yo, porque permitió hacer ver una falencia que tenemos, que es una falencia en datos. O sea, en verdad, esto viene de los datos del INE. Estos son datos de los que nosotros debiéramos estar, claro, los datos de la encuesta sirven, pero es absurdo no usar los datos administrativos. Se supone Claro. que el Estado sabe exactamente quiénes son las personas que trabajan en el Estado, ¿cierto? Y hubo una discusión ahí cuando esto surgió el 2023 porque la dirección de presupuestos dijo, bueno, nosotros no vemos ningún aumento, ¿cierto?, en los datos de trabajadores del sector público. Y ahí hubo como una suerte de Torre de Babel, digamos, que hablaban de cosas distintas, pero yo creo que todo el mundo sabe lo que estaba hablando, o sea, todo el mundo, al menos que conoce este tipo de temas, y es básicamente que la DIPRES lo que hace es que mide la administración central del Estado y no incorpora mediciones sobre los que están en municipios, todo lo que es descentralizado, que es donde está el grueso, digamos, de las personas, ¿no? Y entonces no puedes uno simplemente decir, no, lo que el INE, y el INE obviamente toma, porque viene una encuesta, Claro. ¿cierto? La gente se considera trabajador público si está en un municipio. Ujú. Entonces, eso llevó, yo creo, a mi juicio, en esa polémica, a algo donde uno debería hacer, nosotros deberíamos tener, yo creo, cada 3 meses, tal como hoy día entrega la DIPRES el informe de los trabajadores de la Administración Centralizada del Estado, a mi juicio la DIPRES debiera tener incluir en ese reporte también la administración descentralizada, con todo tipo de, de contrato de trabajo, honorario, ¿cierto? Planta, contrata, tal como se entrega el informe, que es bien completo el informe de la administración centralizada. Y con eso cerraríamos todos los temas de polémica, porque en verdad si es que, por ejemplo, se produjera un incremento importante en algún mes determinado, ¿cierto? Entonces querríamos saber dónde se produjo. Mm. Administración centralizada, descentralizada, descentralizada, perfecto. Y esto fue en municipios, perfecto. Y hay algunos municipios o en todos los municipios. Mm. Y es en el sector salud, en el sector de educación, ¿en qué sector? ¿Cierto? Y entonces eso aumentaría la transparencia. No tenemos para qué seguir trabajando con encuestas en ese ámbito cuando ahí se le puede hacer el doble clic y no estaríamos como veamos los datos objetivos. Bueno, eso creo que sigue siendo una falencia. Se puso de moda cuando saltó a la palestra, pero yo creo que es algo que es evidente que puede hacer hoy día con cierta rapidez, digamos, digo rapidez no que lo haga en 2 semanas, pero bueno, esta polémica partió hace como más de un año, ¿cierto? Entonces a uno le gustaría que ese tipo de información estuviera hoy día disponible. Hay una forma constructiva que tienen las autoridades de poder participar en estas discusiones, que es poniendo los datos. Pongan los datos y hacemos toda la discusión más transparente, ¿cierto? Y no se mete a todo el mundo en el mismo saco. Y ahí, con esa información, perdón, Mara, podríamos tener certeza al menos de los asalariados, porque si tenemos la Sí, información del sector público más los que cotizan,
O sea, tendríamos exactamente ya a nivel de individuos la cantidad de gente contratada en Chile. Claro, bueno, muchos de los que cotizan están en el sector público también, ¿cierto? O Claro. sea, son trabajadores Sí. Sí, públicos, claro. pero digamos, los que no cotizan, ¿cierto? Hay muchos trabajadores honorarios en el sector Mm. público Que son un grueso importante, o sea, es un y número que es una, importante. bueno, yo creo que siempre es un desafío, o sea, un desafío, digamos, a lo que queremos hacer. Si queremos que haya más formalidad, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tenemos a un grupo de personas que constantemente están a honorario, ¿cierto? En verdad Ujú. el Estado no está practicando en aquello que debiera estar predicando, digamos, Mm. o lo que predica, digamos, ¿cierto? Entonces, en verdad, ahí hay hartas cosas que hacer, pero sería bueno tener los números, ¿no? Eh, entonces, hay una forma bien simple como de mejorar la calidad de la discusión. Pero no, pero es que no me gusta que se especule, no se especule, pongan los datos, se mira, Claro. y creo Claro. que eso haría todo más transparente, ¿no? Y además son datos que hoy día cada institución tiene que ponerla en transparencia. Entonces, si tú pudieras poner a un robot, digamos, ¿cierto? A un ser humano, digamos, no Claro. sé, a tomar cada municipio, eh, sacar la información, ¿cierto? Poner en una planilla, o sea, se podría demorar, pero lo podría hacer, ¿cierto? Entonces, esa información la tiene hoy día centralizada el Estado y entonces simplemente usa esa información. La tiene que usar para controlar, porque es obvio que también el sector público tiene que controlar a todas las entidades. Entonces, debería ser simple poder poner esa información. Claro. Pero en el camino, a lo mejor la inteligencia artificial puede ayudar a algún robot, digamos, a hacer esta pega, porque en teoría todo es público hoy día. Desde la ley de transparencia, Sí, todo esto es claro. público. Claro. Sí, bueno, es que debería haber algo más que hay una fiscalización mínima que tiene que hacer el Estado, sobre todo en las Sí. contrataciones de municipios y otro tipo de entidades, porque si no, esto podría ser derroche de plata en contrataciones sin sentido. Te quiero cambiar un poquito de tema, porque aprovechando que, bueno, hace 2 días fue el 1 de mayo, fue el Día del Trabajador, la CUT hizo una solicitud de varias demandas. Sobre todo la del salario vital, que si no me equivoco son 630.000 pesos. O sea, ya estamos subiendo más la carga del costo del trabajador, sobre todo en los que hoy día están con más problemas de contratación. Fin a los despidos por necesidad de la empresa, impuesto al patrimonio. eh, y bueno, sabemos que la CUT está bastante ligada con algunos de los partidos del gobierno actualmente, entonces hay presiones directas a que el Estado empiece a poner estas ideas en marcha. ¿Qué te parece a ti estas demandas y cómo terminarían afectando realmente al mercado laboral? Por eso he dicho que creo que no hay conciencia, no solamente en el gobierno, ¿cierto? Respecto al tema de la situación en la que nos encontramos. Creo que son propuestas muy desalineadas respecto de la realidad. Creo que son inconvenientes también, pero es triplemente inconveniente si tú consideras exactamente que estamos en una situación compleja en el mercado laboral. O sea, hacer esos planteamientos son como un lujo que creo que nadie debería darse. eh, un salario mínimo de 630.000 pesos. O sea, ya mencioné que con suerte vamos a poder manejar el aumento del salario a los 500.000 pesos que viene ahora en julio, me parece, ¿no? Y estamos hablando prácticamente de las empresas pequeñas y medianas, digamos, ¿no? Las MIPYMES. Y eso nos va a dificultar que el mismo gobierno quiera cumplir incluso su meta exigua, digamos, de empleo, ¿no? Entonces, eh, pero yo creo que, bueno, por supuesto que la CUT puede plantear lo que estime conveniente. Me preocupo más como el, el darle cabida, ¿cierto? A que una instancia, digamos, que podría ser o no ser, digamos, adecuada, recoja cosas de esa naturaleza, ¿cierto? Si ya estamos dando el espacio, de nuevo, creo que es como, bueno, si hubiera una instancia, no una instancia salarial, debería haber una instancia que básicamente se preocupe del tema del empleo, de la creación de empleos, de la recuperación del empleo, ¿dónde están esas cosas? El gobierno ha dicho que tiene un gabinete
pro crecimiento y equidad, pro crecimiento y empleo, ¿cierto? Pero de las medidas poco sabemos. Supongo que se están tomando algunas medidas, pero tampoco se han comunicado demasiado, ¿no? Entonces me preocupa, claro, el salario mínimo creo que salta de inmediato, ¿cierto? Entonces creo que es como no entender bien cómo funciona el mercado laboral, el daño que genera tener una política de esa naturaleza, a la larga se revierte porque se nos va a generar daño en el empleo, no sé a quién va a beneficiar esa política finalmente, pero claro, se empiezan a mencionar otros puntos en la agenda, digamos, no solamente los que mencionó, bueno, los mencionó la CUT, pero también los ha mencionado la ministra del Trabajo, como el tema de la negociación ramal, por ejemplo, ¿cierto? La negociación ramal es otra aventura que yo creo que apunta a darle como un golpe, digamos, adicional, en caso que todavía no fuera suficiente, digamos, le vamos a dar otro golpe, digamos, a la institucionalidad, que le va a poner más presiones. Es una demanda que tiene la CUT, que ha tenido siempre, digamos, pero de nuevo, en las circunstancias en las que nos encontramos, ¿cierto? Es complejo. Por supuesto, si uno le suma otros elementos como los que tú mencionaste, que también escuché, del término de eliminar la posibilidad de terminar un contrato de trabajo por necesidad de la empresa, en la práctica es como que, bueno, al final esa será la forma de terminar con los despidos, ¿cierto? El hecho que básicamente se digan por ley que no va a haber despido por necesidades económicas, o sea, si la empresa tiene necesidades económicas no va a poder despedir. Esa es la consecuencia. Eh, claro, todas esas son, creo yo, medidas que tienen una concepción errada, ¿cierto?, de cómo funciona el mercado laboral, y que a la larga eh, eh, siguen un modelo distinto, digamos. El modelo que uno tal vez querría es un modelo donde uno dice, mira, no miremos a otros países tan lejos, miremos a Chile cuando tuvo crecimiento económico, ¿cierto? Ahí el crecimiento fue muy importante. Lo que tenemos que hacer más bien es como alentar ese crecimiento económico. En ese minuto fue cuando el mercado laboral estuvo más boyante, cuando más subieron los salarios reales. El salario es que es el mejor Ujú. indicador de calidad del empleo, ¿cierto? Sí. Es cuando no pusimos esas restricciones. Entonces, ¿por qué pensamos que poniendo esas restricciones vamos a tener un mejor mercado laboral? Al final nos vamos a encontrar con una situación compleja. Entonces me preocupa mucho la agenda laboral. Me preocupa mucho esa agenda laboral y me sigue cuestionando el hecho de que no se tenga conciencia de dónde nos encontramos hoy día. Es como si estuviéramos en un mercado laboral que estuviera floreciente, donde efectivamente los salarios reales estuvieran subiendo mucho, ¿cierto? Porque en parte no hay trabajadores, entonces empieza la demanda a crecer. Y bueno, ese tal vez es el momento donde naturalmente el salario va a subir y el salario mínimo podría seguirlo, digamos, ¿cierto? Pero no estamos en ese minuto, estamos en un momento de crisis del mercado laboral. Claro. Bueno, interesante conversación con David Bravo ahí a propósito de la emergencia laboral aún no declarada, como ponen en el estudio. David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, Gracias a David. ustedes. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta la sección donde comentamos libros con Entre Juan Lagos. libros y lagos. Así es, volvemos en un par de minutos, no se vayan.